Buenas tardes, estimados compañeros, estimado profesor. Buenas tardes. Estamos aquí el grupo 10. Vamos a realizar lo que es el debate sobre el tema las limitaciones del derecho subjetivo. Entonces, a continuación, vamos a presentar cada debate. Cada participante tiene el tiempo de 1 minuto. Empezamos con la compañera Gina Petita Carranza, por favor. Ok, muy buenas noches. Un punto a resaltar de las limitaciones del derecho subjetivo también se debe a un ordenamiento jurídico de la economía, basado en una amplia vigencia del principio de autonomía privada o estatal, como es el orden público económico. Haciendo una rápida revisión de los principales tipos de derechos civiles, nos muestran que el límite de derecho está compuesto por su propio contenido. Tal es el caso del derecho de propiedad, que es el más extenso de los derechos patrimoniales. Con intensidad se plantea el problema de los límites respecto a los derechos que más establecen un ámbito de protección. Finalmente, hay derechos cuyos límites derivan de que no están establecidos para el beneficio del titular, sino de otra persona, como por ejemplo es el caso de los derechos de función, caracterizados porque atribuyen al titular una potestad cuyo fin es proteger los intereses de un incapaz, como la que se le da al padre o la madre para tener la tutela sobre el menor. Muchas gracias, compañeros. Gracias a usted, compañera Gina. Le damos el turno al compañero Cristian Levallen, por favor. Tiene el tiempo de 1 minuto. Eh, Listo. Buen día con todos. Voy a decir mi parte del debate sobre el derecho subjetivo y las limitaciones del mismo. El derecho subjetivo constituye los poderes y facultades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus propios intereses, de acuerdo a su posición como titulares de los derechos concedidos por las leyes y códigos normativos. Dicho de otro modo, el derecho subjetivo hace referencia a las facultades que nacen para los ciudadanos para ejercer los derechos que les concede la ley. Las leyes y códigos normativos constituyen el derecho objetivo, es decir, el conjunto de normas y reglas que regulan la vida cotidiana. Es decir, más resumido, el derecho subjetivo nace del derecho objetivo. El derecho subjetivo se basa siempre en una norma expresa en la ley. ¿Quién puede ejercer el derecho? ¿Una persona natural o una persona jurídica? Y como ejemplo, un derecho subjetivo, podríamos establecer el derecho de una persona no puede anteponerse al derecho de otra. Una de las principales características que tiene el derecho subjetivo es este derecho no hace referencia a las normas jurídicas, sino que son facultades derivadas de la propia norma. No establece obligaciones a la ciudadanía. Este derecho es la posibilidad que tiene un ciudadano de ejercer el derecho que se le atribuye en una norma, no es imperativo. Como el ciudadano ejerce un derecho subjetivo, debe respetar los límites establecidos por los derechos subjetivos de terceros. Muchas gracias. Gracias, estimado compañero Cristian Levallen, por su participación en este debate. Le damos el paso a nuestra compañera Génesis Troya, por favor. Expondré mi punto de vista hacia la pérdida de los límites de los derechos. Esta pérdida se da a partir de la suscripción de los derechos y acciones en primera clase, sea porque no se puede proteger de manera definida los derechos subjetivos en cuanto al titular, no los ejecuta. En cuanto que se supone que actualmente se limita a los intereses ajenos, como por ejemplo, la legislación sobre los contratos masivos con los consumidores. Limita la potestad del comerciante de ofrecer un bien servicio por medio de una condición general o de una contratación, con el fin de proteger al consumidor que se confía ya que es experto. Gracias. Gracias, estimada compañera Génesis Troya, por su participación. Bueno, mi nombre es Yamile Valareso, estoy como moderadora aquí del grupo número 10. Mi participación también será la siguiente. Como ustedes saben, el derecho subjetivo es el poder concedido a una persona por el ordenamiento jurídico y que le permite obrar de alguna forma o exigir algo. Por ejemplo, el derecho de contraer matrimonio, el derecho de reclamar una deuda, hacer un testamento o pedir una indemnización cuando se ha sufrido algún daño.
Entonces, todo esto conforma lo que es el derecho subjetivo, como la libertad de expresión también, los derechos familiares que establecen los vínculos entre los ciudadanos, el derecho a la propiedad, que es lo que mencionábamos por la compra de una casa, al libre ejercicio de la política o a libre asociación, ¿no? Los derechos del autor o los derechos comerciales. Entonces, esa es parte de los ejemplos de los derechos subjetivos, pues no de sus límites. Sabemos que el contenido del derecho subjetivo se enfoca para sus atributos, por sus facultades se confiere pues al titular. Todo esto corresponde al titular. Hola, muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Caterine Carranza y el día de hoy daré mi punto de vista con lo que corresponde a los límites del derecho subjetivo. Al referirme al derecho subjetivo, detallaré que obviamente lo vamos a subdividir en este caso en los límites extrínsecos y intrínsecos. En este caso, los límites intrínsecos se basan en los actos de buena fe, en lo que corresponde a la doctrina de los propios actos y en este caso también al abuso del derecho. Para poderme detallar o desplayar en lo que corresponde los actos de buena fe, tomaré de referencia o argumentaré mi respuesta según el artículo número 1562 del Código Civil, donde obviamente hablaré sobre los contratos. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o porque la ley o la costumbre pertenece a ella. Es decir, por ejemplo, una persona que alquila una vivienda tiene derecho a usarla de manera habitual, o sea, conforme a un disfrute normal y no realizando actividades extrañas dentro de la vivienda, como establecer una actividad comercial, algo que obviamente para eso no fue destinado, no fue alquilado. También lo que corresponde a la función de la vivienda, en este caso arrendada, que básicamente es servir al arrendatario durante el plazo que determina un contrato. Por ejemplo, también podemos mencionar que el departamento no podría o no puede ser usado para cosas ilícitas. En este caso, para referirme o al referirme a la doctrina de los propios actos, tomaré como referencia o argumentaré mi respuesta bajo el artículo número 308 del Código Civil ecuatoriano, que reconoce la emancipación, en este caso que quiere decir que dar es dar a fin de la patria potestad y que le permite al menor de edad mayor de 16 años que representarse por sí mismo en actos civiles y si existe una aprobación especial de sus padres podrá representarse también en actos, en este caso que él genere, pues no. En el derecho ecuatoriano la doctrina de los actos propios se encuentra recogida en el último inciso en el artículo 1580 del Código Civil. En este caso pondré como ejemplo los menores de edad que obviamente antes eran considerados de 16 años. Ahora obviamente tienen derecho, en este caso, al sufragio, pero obviamente al referirme de la emancipación, quiere decir que el padre renuncia a los derechos sobre el menor. Dándolo como por entendido que él será responsable de sus propios actos. El abuso del derecho se refiere en este caso, o tomaré o argumentaré mi respuesta según un artículo de la COGE, en este caso que el acto de buena fe es el abuso del derecho, el cual es un fenómeno que consiste en el ejercicio excesivo, irregular, desconsiderado, anormal y que en cualquier caso antisocial de un derecho subjetivo, susceptible de causar daño en relación con un interés. Es decir, que no por el hecho que nosotros gozamos de derechos, no tenemos la obligación de cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos. Obviamente, donde inicia el derecho de un ciudadano, inicia unos de otro, pues no, obviamente siempre basándonos en el derecho objetivo. En este caso, al referirme a los límites extrínsecos, yo tomaré en este caso, por ejemplo, los que son la colisión de derechos y las situaciones de cotitularidad.
Al referirme de la colisión de derechos, yo me basaré en el artículo 400 de la Constitución del Ecuador, donde obviamente se declara intangible las áreas protegidas, se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes. Se declara el patrimonio natural único e inevaluable. Se dice que se garantiza la conservación de funciones ecológicas, mientras que el segundo inciso en este caso declara un artículo que se refiere a la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. Por ejemplo, quiere decir que si el gobierno decide construir o expandir una carretera en una ciudad, pero hay un par de casas que habitan en ellas obviamente familias que residen ahí desde 1970, en medio del camino. Entonces se procede a deshabitar en este caso, pero obviamente en este conflicto siempre estarán los intereses también del ciudadano y obviamente se tendría que efectuar una reubicación, pero obviamente los derechos, quiere decir que los derechos generales van más allá que el derecho de esos propietarios, ¿ya? En este caso, es decir, que el interés público es superior a los intereses privados. Al referirme de las situaciones de cotitularidad, es decir, que es un subtipo de la colisión de derechos y supone la imposibilidad del ejercicio arbitrario y simultáneo por las cotitularidades sobre el derecho en cuestión, significando la cotitularidad un límite para el ejercicio del derecho de estas personas, pues cada una debe respetar el ámbito de ejercicio del otro. Este fue mi punto de vista, mi estimado abogado. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Entonces, estimados compañeros, esto respecta a nuestro debate con el tema las limitaciones del derecho subjetivo. Esta ha sido nuestra participación, estimado profesor de nuestro grupo número 10. Muchas gracias a todos.